Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Luanda Talks. Esto es Primera Llamada. Primera Llamada. Esto es Segunda Llamada. Segunda Llamada. Esto es Tercera Llamada. Bienvenidos a una edición más de Luanda Talks segunda temporada. Esperamos lo disfruten. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mariana Ruiz. Soy asesora de seguros en Seguros Monterrey para Luanda Consultores. Y el día de hoy tengo el honor de presentar para ustedes en esta emisión de Luanda Talks el tema los 4 riesgos más importantes en nuestra vida. Les voy a compartir pantalla. Y me gustaría iniciar por definir qué es un riesgo. A ver, permítanme tantito, porque soy prácticamente nueva en esto. Listo. Un riesgo que pues es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra un prejuicio. Como lo mencionaba, pues es una posibilidad, por lo tanto es muy importante saber a qué podemos estar expuestos a lo largo de nuestras vidas. Y más importante aún, pues obviamente después de saberlo, es prepararnos para afrontar estas situaciones que se nos pudieran presentar. Existen riesgos que son leves, otros que pueden ser graves, incluso hay riesgos que podrían llegar a ser catastróficos. Si bien, por ejemplo, un riesgo no puede ser eliminado, sí existe la posibilidad de que ese riesgo pueda ser transferido. Definitivamente este es un tema que, por ejemplo, al momento de tenerlo con mis clientes o con prospectos en las reuniones, pues sí es un tema medular, ya que se tocan puntos o fibras muy sensibles que la realidad pues no estamos preparados a platicar o tocar en el día a día, pero hay que tener cuidado porque no significa que por el simple hecho de no mencionarlos o evadir estos temas, pues vamos a desaparecerlos del mapa por completo.
ya que como lo mencionaba, pues un riesgo es una posibilidad de que algo pueda llegar a sucedernos. Entonces, es muy importante saber qué tipo de riesgos existen, conocer las posibles soluciones y poner acción para afrontarlos de manera más inteligente y poder salir avantes a esas situaciones. Ahora vamos a ver cuáles son esos 4 riesgos. Son enfermedades o accidentes, tener muerte económica, que en este caso sería la invalidez, vivir poco, fallecer. Y otro riesgo también es vivir mucho, que en sí el riesgo pues no es vivir mucho, es más bien llegar a esa etapa del retiro, o más bien en qué condiciones llegar a esa etapa del retiro. Empecemos por el riesgo de las enfermedades. El riesgo de las enfermedades pues obviamente es algo a lo que todos estamos expuestos a lo largo de nuestras vidas, pero sí definitivamente pues conforme va pasando el tiempo, pues la probabilidad va aumentando para que se nos vayan presentando enfermedades, y muchísimo tiene que ver pues obviamente el estilo de vida que actualmente estemos llevando, ya sea si hacemos ejercicio, de qué manera nos estamos alimentando, qué ritmo de vida llevamos, también el nivel de estrés que manejamos. Obviamente todo eso va a impactar en la posibilidad pues de que sí o sí alguna enfermedad se nos pueda presentar. También otra cosa es que la actual pandemia pues nos ha dejado muy expuestos y sensibles ante pues el panorama de estas enfermedades, y sobre todo lo hemos visto y más aquí en México, la poca preparación para enfrentar esas adversidades. Por ejemplo, en los tratamientos médicos de acuerdo al tema de COVID, por muy sencillos que parezcan, pues tienen precios exorbitantes, o sea, realmente llegan a ser hasta impagables para el 90% de la población. Según estadísticas que reflejan, por ejemplo, el poder adquisitivo de los mexicanos, solamente el 5 y el 10% de la gente, del 5 al 10, cuenta con un patrimonio que pudiera ser suficiente para hacer frente a una enfermedad grave. O sea, realmente son datos alarmantes. Existen obviamente otras enfermedades como diabetes, hipertensión y cáncer, que año con año pues están cobrando vidas de miles de mexicanos. Y por ejemplo aquí es en gran mayoría por la falta de recursos, lamentablemente. Aquí en esta filmina les presento algunos datos que, por ejemplo, si en cuestión de diabetes, aproximadamente el 9% de la población cuenta con enfermedades que pues requieren ya sea un tratamiento a corto, largo o mediano plazo, y en algunos casos pues puede llegar a complicarse y recurrir a la hospitalización, y obviamente de esto pues se derivan gastos aún más grandes. En el caso de enfermedades cardiovasculares, aquí en México más de 162,000 personas fallecen al año a causa de esta enfermedad, y se prevé que para el año 2030 esta cifra aumente a 23 millones. Se calcula que también el 20% de la población entre los 30 y los 70 años muere prematuramente por este tipo de enfermedades. Ahora ya hablando de cáncer, pues cada año se presentan 180,000 nuevos casos de cáncer en México. O sea, siendo esta la tercera causa de muerte en México, por ejemplo, de manera así muy particular, lo que es cáncer de mama y cáncer de próstata son pues las más comunes en los mexicanos. El cáncer de mama es la causa de muerte más frecuente en nuestro país. O sea, se estima que aproximadamente ocurren 15 muertes al día, perdón. Ahora, en casos de COVID, que es una enfermedad pues que tenemos súper reciente, sabemos que actualmente se pueden presentar complicaciones de salud graves, y muchas de esas complicaciones, o sea, hasta la fecha, siguen siendo totalmente desconocidas. Entonces, de esas complicaciones y de esta enfermedad se derivan pues elevados costos, ya sea de tratamiento o de hospitalización. Ahora, considerando, por ejemplo, toda esa totalidad de eventos que están relacionados con el tema de COVID, actualmente el costo promedio de un padecimiento de COVID, en el caso aquí propiamente de Seguros Monterrey,
es de 460,000 pesos. O sea, yo te preguntaría, por ejemplo, si ahorita a ti se te presenta una situación de COVID y no cuentas pues con alguna protección en cuanto a salud, ¿cómo es que afrontarías esa situación? O sea, tendrías como los 460,000 en la bolsa para poder salir avante de esta situación. Ahora, ¿conoces el costo actual de las demás enfermedades? O sea, llámese un diabetes, un infarto, algún tipo de cáncer, insuficiencia renal. O también te pregunto, por ejemplo, si tú tuvieras una enfermedad grave, ¿cómo es que cubrirías estos gastos? En el tema de accidentes, pues sabemos que los accidentes ocurren pues hasta estando en nuestra casa. O sea, te puedes accidentar ya sea bañándote, en la cocina, con la estufa, de camino a tu trabajo, incluso en tu área de trabajo. Pueden ocurrir accidentes con los niños en casa y sobre todo, por ejemplo, ahora después del tema de la pandemia, que estamos la mayoría en home office y con los niños en la escuela desde casa, pues son más comunes los accidentes. Entonces, los accidentes sabemos que pueden ir desde algo así súper pequeño o muy simple, que pues realmente no va a requerir mayor cuidado, o también pueden desencadenar situaciones que nos pueden mandar al hospital y sobre todo generar un gasto muy considerable. O sea, incluso pueden afectar tu patrimonio. Y si es que no estás preparado para afrontar una situación así, pues la verdad que el panorama va a ser muy complicado para ti. Los accidentes nos pueden llevar ya sea desde, por ejemplo, situaciones de invalidez o incluso pues temas de fallecimiento. Ahora pasemos al otro riesgo que es la muerte económica o sería en este caso pues la invalidez. Hay algunas personas que, por ejemplo, me ha tocado en algunas reuniones y sobre todo yo creo que las generaciones que son como más chavos, por así decirlo, pues que piensan que nada les va a suceder o hasta cierto punto se sienten invencibles, o sea, porque en este momento de la vida, pues todo marcha perfecto en los diferentes aspectos. Hay que tener bien claro que no solo en actividades, por ejemplo, de alto riesgo, ya sea algún deporte extremo o a lo mejor si, por ejemplo, en tu trabajo estás expuesto a maquinaria pesada o químicos, etcétera. O sea, no nada más en esas actividades de alto riesgo se tienen consecuencias irreparables. Por ejemplo, según datos del INEGI, cerca del 20% de los casos que son de invalidez a causa de algún accidente se presenta en jóvenes que van desde los 15 a los 29 años. O sea, en realidad es prácticamente la etapa de la vida profesional en donde apenas comienza. En esta parte, por ejemplo, la etapa de invalidez, sabemos que trae consigo gastos que van a comprometer el patrimonio que pues hasta ahorita lleves construido, como pueden ser visitas médicas, cuidados especiales, medicinas, terapias, adecuaciones, por ejemplo, al hogar para que te adaptes a las nuevas condiciones de vida. Y otro que a mí en la realidad me causa pues mayor impacto es depender de alguien hasta para las necesidades más básicas, o sea, como comer, vestirte, asearte, entre otras. Por ejemplo, pensando que hoy en día tuvieras un tema de invalidez y que tú representas el 100% del ingreso familiar, al momento de tener esa situación, ese ingreso pues obviamente se va a ver mermado. Y de ser el sustento de tu familia, pues vas a pasar a representar un gasto que no se tenía contemplado. Además, se tienen que considerar, por ejemplo, deudas, gastos regulares y adicionales que conllevan pues caer en el tema de la invalidez o la muerte económica. Por ejemplo, aquí alrededor del 70% de esos ingresos van a tener que ser destinados a tu nueva condición de vida. Algunas preguntas que yo te haría y sobre todo para que las vayas pensando es, en caso de alguna invalidez, ¿cómo subsistirías? ¿Quién te cuidaría? ¿Qué gastos impactaría ese tema de invalidez para tu familia? Y también otra pregunta, o sea, ¿sabes cuánto cuesta un tema de invalidez? O, por ejemplo, ¿conoces a alguien que se ha visto en esta situación?
Si es que lo conoces, cómo es que la está pasando o cómo es que afrontó esta situación, esa persona se encontraba preparado. Ahora también otro de los riesgos, pues es vivir poco, o sea, el tema del fallecimiento. Pues obviamente pues nadie nos encontramos exentos al tema de la muerte. Y obviamente que cuando este tipo de situaciones ocurren y que son inesperadas, pues sí nos colocan en una situación de mayor riesgo. O como decimos, o sea, agarran a nuestra familia con los dedos en la puerta. En la actualidad nos encontramos pues en un entorno bien crítico, o sea, en donde buscamos soluciones al momento, no estamos preparados y lo solucionamos con el efectivo que tenemos disponible. O incluso se empieza a echar mano pues del patrimonio que tienes para que ellos puedan salir adelante. Ahora, lo que nos indica el pronóstico, por ejemplo, en el caso del COVID, de esta pandemia, pues es que no tiene una cura próxima, por así decirlo. Cada día existen más muertes y millones de familias mexicanas van a quedar desprotegidas. Por eso es súper importante contar con una protección y un respaldo para cualquier adversidad. Un dato importante es que actualmente en México únicamente el 15% de la población que trabaja cuenta con un seguro de vida. En realidad los seguros de vida pues protegen a tu familia de desequilibrios económicos que van a afectar el patrimonio, además de que van a garantizar la tranquilidad para que ellos puedan seguir con sus planes, ya sea los estudios de tus hijos, poder pagar la casa, viajes o sueños que tienen por cumplir. Obviamente no va a existir pues una cantidad que reemplace la pérdida de un ser querido, eso me queda muy claro, pero un seguro de vida sí es un acto de amor que puedes hacer por tu familia para que les brindes ese respaldo y ese apoyo económico que ellos van a necesitar. Te preguntaría aquí en este caso, si tú hoy en este día llegaras a faltarle a tu familia, ¿qué consecuencias tendría en el futuro que tú quieres para ellos? O sea, de acuerdo a los planes que tú tienes ahorita para ellos, ¿qué consecuencias tendría que tú faltaras hoy? O por ejemplo, si tú faltaras hoy, ¿quién se haría cargo de tu familia? ¿De qué manera tu familia va a reemplazar los ingresos que representas? ¿Cuentas con todo en regla? ¿Tienes algún testamento? ¿Cuentas con gastos funerarios? Todos esos puntos son importantes irlos revisando y tenerlos en mente. Sé que es complicado pensar en esta situación, pero sí es muy importante tenerlos en el radar. Ahora el otro riesgo es vivir mucho, la mentada etapa del retiro. Y sobre todo no es vivir demasiado, como les comentaba en un inicio, es vivir mucho y no llegar con el ingreso suficiente para poder vivir dignamente esta etapa del retiro. Al tocar, por ejemplo, este punto en las reuniones con prospectos o clientes y sobre todo con personas jóvenes, pareciera que esta etapa es algo súper lejano. Me he topado con comentarios, como por ejemplo ahí en la foto que hice, pues ¿para qué ahorro? A lo mejor y ni voy a llegar a la etapa, ni lo voy a disfrutar. O también, no, ¿sabes qué? Es que tengo un viaje en puerta y pues la realidad es que prefiero gastarme el dinero en viajes porque pues es lo único que me voy a llevar cuando me muera. O no, ¿sabes qué? Tengo el Afore, o sea, creo que con eso es suficiente. Otra que la verdad me da mucha risa, o sea, digo, se me hace un poco descabellado es que me mantengan mis hijos. Y otro punto es, tengo negocio propio. Sí, obviamente cualquiera de estas es válido, o sea, pero existe obviamente una manera pues más responsable y más inteligente de poder afrontar esta situación. O sea, puede suceder que sí, en efecto, ahorres y ni siquiera llegues a disfrutar el dinero en el retiro. Pero ¿qué pasaría si sí llegas? O sea, ¿qué pasa si llegas y no ahorraste? Si no te preparaste y no construiste esos cimientos para vivir plenamente esa etapa. ¿Cómo te visualizas sin ahorros en tu etapa del retiro? Ahora, por ejemplo, a quienes me dicen que prefieren viajar y llevarse vivencias cuando mueran, pues sí, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo. A mí también me encanta viajar, pero pues una cosa no está peleada con la otra, o sea, el ahorrar y el viajar
es algo que sí, o sea, puedes lograr si te administras bien y sobre todo si aprovechas tu etapa más productiva. Hay quienes comentan que cuentan con una Afore, perfecto, sí es una opción, pero la realidad es que ahorita no deberíamos de considerarla como la única opción para nuestro retiro. Y sobre todo la nueva generación, o sea, los que estamos con la nueva ley, porque nosotros sí nos vamos a ver muy afectados, ya no vamos a contar con una pensión vitalicia, por ejemplo, como lo están haciendo nuestros papás, que ellos están aprovechando, o sea, para nosotros el panorama está totalmente difícil y nosotros vamos a recibir pues lo que logremos ahorrar y nada más. O sea, solo nos va a ayudar para alcanzar el 26% del último sueldo que tenga registrado. Suponiendo si tú ganabas ya en tu último sueldo 10,000 pesos, pues considera 2,600 como pensión. Y si con 10,000 pesos probablemente en ese tiempo no, pues no la vas a hacer, pues con 2,600 pesos menos. O sea, sí va a estar muchísimo más complicado. Ahora, quienes comentan que los mantengan sus hijos, les digo que se me hace muy descabellado porque pues hay que recordar que las prioridades cambian. Y por ejemplo, así como tú pues hiciste tu vida, también va a llegar un momento en que ellos van a hacer su vida y van a tener otras situaciones, van a tener hijos o van a tener otros gastos. Entonces, no sería justo ser una carga o depender económicamente de ellos. También en el caso de las personas que cuentan con un negocio propio, definitivamente con esta pandemia, pues vino a mostrarnos lo vulnerables que estamos en esta situación. O sea, se vieron y se siguen viendo cosas inimaginables. O sea, grandes empresas se han visto afectadas que han llegado hasta el punto de la quiebra. ¿Cuántos negocios no hemos visto también, por ejemplo, aquí en Chihuahua que han cerrado lamentablemente? Entonces, considerar un negocio como la única fuente de ingreso para tu etapa del retiro, pues ya tampoco es del todo seguro. Aquí lo ideal sería tener estos 4 pilares, que son los 4 pilares del retiro. Es pues tener un negocio, contar con bienes raíces, también tener una pensión, ¿por qué no? Y empezar a construir tu plan de ahorro para el retiro desde ahorita. Y esto es súper importante que lo empecemos a hacer desde que inicia nuestra etapa laboral. O sea, no esperarnos a que tengamos 40, 45, 50 años. O sea, lo ideal es de que tú empieces a trabajar, empieces a construir el patrimonio para ese futuro lo antes posible. Porque si comienzas desde antes, o sea, vas a tener que esforzarte muchísimo menos para alcanzar un retiro y en condiciones óptimas sobre todo y poder mantener el estilo de vida que actualmente llevas y pues, ¿por qué no mejorarlo? Ahora ya conociendo estos riesgos que les acabo de comentar, la pregunta sería, pues, ¿qué puedo hacer? O también, pues, ¿qué tan preparado me encuentro? Como bien les comenté desde un inicio, o sea, esos riesgos no se pueden eliminar, pero sí existe la posibilidad de transferirlos y para cada riesgo existe una solución. Y aquí les tengo el ejemplo. En caso de algún tipo de invalidez o de fallecimiento, pues está la solución de un seguro de vida, enfermedades o accidentes, seguro de gastos médicos mayores y ahorrar para el retiro, pues un plan de ahorro para el retiro adicional a los pilares que les acabo de comentar anteriormente. Ahora que cuentan pues ya con esta información, que espero que haya sido de su agrado, yo la verdad los invito a tomar acción. En realidad, mi principal competencia no es ni otra compañía ni otros asesores. Aquí mi competencia es llegar a ustedes antes que una enfermedad, antes que algún accidente que derive algún tipo de invalidez o antes que el fallecimiento y dejen desprotegidas a sus familias. Les voy a dejar aquí mi información, mi contacto, mi página de Facebook. La verdad que va a ser un placer poder ayudarlos a proteger lo que más aman. Si tienen alguna duda, algún comentario, aquí los voy a estar leyendo.
No sé si existe alguna duda, no hay preguntas, dudas, comentarios. Ok, me comentan aquí que no. Perfecto, pues para mí fue un gusto estar con ustedes. Espero que esta información haya sido de mucha utilidad y sobre todo que los deje pensando y los haga reflexionar un poco y hagamos como un checklist de lo que sí tenemos protegido y de lo que no, pues a tomar acción. Los esperamos en la siguiente emisión de Luanda Talks el próximo jueves a las 6 de la tarde. Gracias.